vamos a saludar con nuestra tercera invitada. Le damos la bienvenida a la máster Pacha Terán, ex candidata a la vicepresidencia de la República, y con ella vamos a hablar algunos temas de coyuntura, de todo lo que ha pasado después de las protestas, luego de las elecciones, consulta popular y referéndum, y también hablar de los viajes del presidente de la República. Llegó de visita al país 2 días y hoy emprende otro viaje por 11 días, va a estar por 3 países. Seguramente nos dirá que está consiguiendo mucho dinero para el Ecuador. ¿Cómo le va, Pacha? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, qué gusto, toda esa energía alegre, contagiosa. Estoy escuchando, estoy al tanto y claro que apoyo a la moción de que la compañera sea nuestra reina de la Navidad. Muy bien. Muchas gracias. Pacha, ¿cómo ve el país? Mira, el país tiene una población que le ha perdido el miedo y le ha dicho que no al autoritarismo, a la mentira, a los viajes presidenciales, que se hace un tour, ¿no es cierto?, con nuestros recursos, le dice, y el gobierno no sabe cómo responder frente a estas 2 pérdidas contundentes, tanto en el paro nacional y como resultado del paro nacional, ¿no es cierto?, este contundente no en la consulta popular. La solidaridad y la unidad por el no de las diferentes organizaciones sociales del Ecuador se ha construido en resultados importantes desde abajo, desde el pueblo hacia la izquierda, diríamos, porque es un pueblo consciente, es un pueblo que ha sabido entender, ha sabido leer claramente las intenciones, sí, de este representante corporativo en la presidencia de la República. Habían periodistas que decían que hemos votado con el sentimiento, y creo que el ecuatoriano, por supuesto que tenemos sentires, pero también sobre todo pensamos y sobre todo sabemos responder conscientemente a lo que está ocurriendo en el país. Entonces, hay muchos realmente, ¿no es cierto?, panoramas ya hablando en el tema económico. Hay una baja presupuestaria para 2 temas muy fundamentales, que es la educación pública superior, ¿sí? Más donde lo que ya veníamos advirtiendo, y justamente parte de la respuesta del no significa dar el rechazo, ¿no es cierto?, a la privatización de la educación pública y de la salud. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Pues ahora ha generado un mecanismo de asfixiar a estos 2 sistemas públicos, tanto en salud como en educación buscan asfixiar, y parte de la asfixia justamente es el recorte presupuestario. Más de 128 millones de dólares ha sido recortado, sobre todo afectando a la universidad Amauta Iguazzi, que hace poco nomás fue reconocido legalmente, pero que inmediatamente ha sido cortado este presupuesto y que afecta de manera triplicada, yo creo, esto porque afecta especialmente a una población que ya de por sí somos vulnerados, y ahora nuevamente sufrimos esta violación de derechos, que es la eliminación del presupuesto de más o menos de 8 millones de dólares que se debería estar asignando a la Amauta Iguazzi. Esto sin contar, por ejemplo, ahí la Universidad Central pierde más de 15 millones de dólares, y lo más irónico de esto es que la Asamblea Nacional tiene una última sesión, ¿no es cierto?, aquí en la provincia de Imbabura, justamente en las instalaciones de la Universidad Técnica del Norte, y que también la universidad que le recibió, que fue Alfombra, sufrió el recorte de un poco más de 2 millones de dólares al presupuesto anual. Entonces, esto, además de ser catastrófico, suena irónico, porque si le va a recortar, entonces, ¿para qué se le recibe también, no es cierto? Y los recibieron ahí, con bombos y platillos. Bueno, pero mire cómo mal paga el diablo a sus devotos. Esto por un lado de las autoridades de esta universidad, pero por otro lado el pueblo Caranqui, el pueblo de Cotacachi, fue muy claro en su pronunciamiento que esta es una sesión inútil, no iba a tener ningún resultado positivo para el pueblo ecuatoriano, y así fue. Lamentablemente hemos sufrido estos recortes presupuestarios, pero no así el presupuesto para pagar la deuda externa. Ese sí está intocable, está intachable, pero estamos atravesando esta crisis programada. No es una crisis que se refleja por una crisis económica, no, es una crisis programada que hace, ¿no es cierto?, el escenario para que nosotros mismos vayamos pagando todas las necesidades. Especialmente esto en salud se siente muy claro,
Y ya el hospital de niños en Quito, Vaca Ortiz, ha llegado a un shock, ya no puede sostener, imagínate, al sector más vulnerable y al que constitucionalmente se le reconoce como prioridad nacional, que son los niños. Ya no puede sostener el sistema de salud, ha caído totalmente y está obligándonos a comprar desde una gasa hasta la medicina más cara en farmacias privadas. Este es una privatización, ya es una privatización, porque además de programar la caída de este sistema público de salud y de educación, pues nos están programando para comprar, ¿no es cierto?, todas las medicinas, absolutamente todos los equipos necesarios, médicos también, en una farmacia, que por supuesto además tenemos antecedentes y precedentes que el exministro Lama tiene ese tipo de convenios con la medicina, con el sector privado de la medicina en el Ecuador. Ahora jugado, ahora no sé dónde está, pero los asambleístas de su bancada no han dicho absolutamente nada. Al contrario, han limitado la fiscalización a este tipo de procesos viciados, diríamos yo, porque estamos en una realidad bastante preocupante. No puede ser posible que compren en emergencia paquetes de gasa, teniendo en emergencia medicamentos más importantes para la salud en temas de cáncer, en temas respiratorios, en temas cardíacos, en tantos temas más importantes como lo tenemos en el hospital Pedro Maldonado, o sea, en todos los hospitales públicos estamos en real crisis. Estimada Pacha, la salud del Ecuador está acéfala. Y le hago esta pregunta porque vimos a la vicepresidenta prácticamente lavarse las manos, decir que ella no está a cargo de la salud, más allá de la designación que le hizo el presidente semanas atrás, pero nos da la impresión de que la salud está acéfala, o sea, nadie pone la cara, nadie está manejando, nadie se está poniendo al frente del sistema de salud del Ecuador. Mira, en este caso tenemos que entender de dos formas. La ineficiencia del gobierno nacional, ¿no es cierto?, en ausencia de un equipo de primera que no tiene gente. El señor presidente tiene gente o demasiado inútil o demasiado incompetente o no tiene, porque el pueblo ecuatoriano como pueblo sí tenemos profesionales de alto nivel, de alta transparencia y de alta honorabilidad, que bien podrían estar en estos espacios, pero claro, no corresponden al interés del gobierno y por lo tanto no van a estar en esos espacios por un lado y por otro lado tampoco van a querer colaborar con este tipo de gobierno. Y por otro lado también tenemos a la vicepresidenta Pinto Abad, ¿no? 2.2, porque está pasando exactamente lo mismo que pasó con la señora Verónica Abad. Es 2.2 porque aquí en cambio no se queja, no dice nada, solamente sale a decir que no ha sido el tema del ministerio su responsabilidad. Hay que tomar en cuenta que en ausencia del presidente, quien asume la presidencia de la República es el vicepresidente de la República. En este caso, el presidente deja totalmente en ausencia al país y ni siquiera le encarga la vicepresidencia. Pero ¿cuál es la diferencia con la señora Abad? Que esta vicepresidenta no dice nada, solamente ha salido a decir que no está a su cargo. Sin embargo, al ser un personaje, ¿no es cierto?, que ha sido electa pública con votación popular, ella tiene responsabilidad en el Estado ecuatoriano. Ella tiene responsabilidad en tanto y cuanto no puede lavarse la mano y decir que no sabe. Aquí tiene que hacer una exigencia para que el cargo tan importante que es el Ministerio de Salud, del área tan importante que en cualquier país desarrollado, la salud, la educación, la cultura son ejes, la productividad son ejes transversales para poder tener un país con bienestar. Si no, ¿qué vamos ¿a dónde quieres llegarnos? La forma, este mecanismo de privatización es catastrófico, de tal forma que el Ecuador ya le dijo 2 veces que no, y ahora, ¿qué está esperando? O sea, va a mantenerse entonces con los oídos sordos, y esto está llevando, ¿no es cierto?, estas medidas, este abandono que se tiene en el Ecuador con un presidente de turista, está llevando justamente a que el pueblo ecuatoriano ya tome otras medidas respecto a estas políticas de austeridad crítica, gravísima, que está cobrando vidas humanas, o sea, y diario. Estimada Pacha, cuando me dice usted, esto está llevando a que el pueblo ecuatoriano tome otras medidas, esa otra medida podría ser en un lapso de tiempo, porque sabemos que de acuerdo a la normativa no se puede dar
una revocatoria de mandato y le hago esta consulta porque es lo que venimos escuchando del pueblo, ¿no? Después de esa derrota en la consulta popular y de ver el desprecio del presidente al pueblo ecuatoriano al irse, al dejar al pueblo, ¿no? Y no responder a ese llamado de atención que le hace el pueblo ecuatoriano diciéndole, hey señor, no quiero cambios, quiero que se ponga a trabajar con lo que tiene, con lo que le di, con esta norma constitucional a la que yo abrazo. Podríamos pensar que el pueblo en algún momento podría tomar la decisión de unirse y de tener voces como la suya, que fueron muy importantes para que la gente tome una decisión racional y poder llegar a plantear esa revocatoria de mandato. Mira, vamos paso por paso, ¿no es cierto? En este momento requerimos tener respuestas contundentes frente al recorte presupuestario. En este momento, sí, en este momento, porque estamos en ese debate y lamentablemente la Asamblea Nacional aprobó este tipo de proforma nacional. De tal forma que a esto necesitamos responder, ¿sí? A nivel de la Corte Constitucional, a nivel de vocerías, a nivel de poder decir, mira, o sea, no podemos permitir que las universidades se queden con ese recorte presupuestario porque estaría poniendo en crisis a la ciencia, a la profesionalización, a la productividad, al conocimiento, está poniendo en crisis a la juventud, ¿sí? Entonces, eso tenemos que, y tiene la Asamblea la obligación de rever y de asignar los recursos que le corresponde, pero en concreto, porque recuerda que del presupuesto general del Estado, tanto en el 2024 como en el 2026, no han podido ni siquiera cumplir el 30, el 40% de lo que se ha planificado. Y ese recurso, ¿a dónde se está devolviendo? ¿No es cierto? ¿O dónde está? ¿Por qué no se invierte en el siguiente año? Esos son temas contundentes que tenemos que discutir en este momento. Y por supuesto, ya en un proceso, con una consulta, con un acuerdo, con una reunión ampliada con las organizaciones sociales, en un frente amplio de las organizaciones sociales, por supuesto que podemos decidir la aplicación de nuestras herramientas democráticas que la Constitución y el Código de la Democracia nos permite, como es la revocatoria de mandato. Pero he sido muy clara en el tema. No sabemos si el presidente va a sostenerse hasta mayo. En esta crisis tan profunda, no sabemos y esperamos y aspiramos que un presidente de la República esté a este nivel y pueda responder de acuerdo a las normas constitucionales del Ecuador. Entonces, pueden pasar muchos escenarios de aquí en adelante y eso realmente está en manos del presidente de la República. O se profundiza estas políticas neoliberales, que ya le hemos dicho contundentemente que no, o se alinea con el pueblo ecuatoriano, porque él es presidente del Ecuador, no es el representante de ninguna corporación, ni tampoco aquí no aceptamos que vengan mandaderos del FMI. Y es por eso que le hemos dicho en la consulta popular, no, porque este es un país soberano e independiente. Estimada Pacha, ¿qué ha pasado después de las protestas y después de esta consulta popular? ¿Existe algún tipo de acercamiento con los movimientos indígenas? Bueno, sobre todo en los que usted se vincula, ¿no? Que son algunos. De repente el gobierno ha dicho, bueno, a ver, vamos a levantar esas necesidades, vamos a trabajar en conjunto, veamos qué podemos cambiar, cuáles son sus peticiones, o simplemente, como ha hecho con otros sectores, les ha dado la espalda y les ha cerrado la puerta. Mira, si el presidente de la República en este momento tiene más de 47 viajes con 167 días fuera del país, y todavía más cuando tenemos este viaje tan repetido en estos últimos días, ¿sí? ¿Qué podemos esperar? O sea, no, aquí el Ecuador, ¿no es cierto?, es una población, sí, trabajadora, que nos hemos articulado desde los diferentes sectores sociales y estamos viendo todos que si él mismo dijo que que un viaje le cuesta el presupuesto para que un joven termine sus estudios superiores, 4 años. Entonces en este momento está condenando a miles de jóvenes en el Ecuador. Entonces aquí lo que se requiere es mantenernos unidos,
nuestra tarea de mantenernos articulados para conjuntamente ir decidiendo qué es lo que podemos hacer, a qué herramientas más podemos acceder. Ahora, después del paro, también es importante comunicar al pueblo ecuatoriano que sí nos mantenemos, ¿no es cierto?, en la articulación respectiva, para que, por un lado, se genere informes directos a las Naciones Unidas respecto a todas las graves violaciones de derechos humanos que hemos sufrido aquí en Imbabura, pero sobre todo exigir justicia, memoria y verdad. Y estos elementos, por supuesto, no es de la noche a la mañana, pero tendrá el tiempo respectivo para poder hacer los debidos procesos bajo la responsabilidad de este gobierno que tiene nombre y apellido. Aquí se tiene que responder, y parte de la justicia mismo, ¿no es cierto?, parte de la justeza que el pueblo ecuatoriano requiere también es un resultado de este contundente no en el Ecuador. Entonces, esto nos da muchos indicadores. Por un lado, el Ecuador unido, el Ecuador articulado, el Ecuador que le dice que no a cualquier tipo de injerencia internacional y a cualquier autoritarismo, porque el Ecuador es un país democrático y cualquier mandante en cualquier nivel jerárquico del gobierno no puede olvidarse que el pueblo es su mandante, ¿no? Porque aquí quieren funcionar al revés. El pueblo ecuatoriano somos sus mandantes y por ende cualquier elección seccional, por más pequeña que sea, se debe a sus mandantes y eso es lo que se tiene que hacer. Si el presidente tiene sumado tantos viajes y tengo una vicepresidenta que se lava las manos y dice yo no estoy a cargo, Pacha, ¿quién gobierna el país? ¿Quién está al frente del Ecuador? Ese es bien interesante, es una pregunta que todos los ecuatorianos y ecuatorianas nos hacemos. A la vez de que pasa fuera del país, la vicepresidenta no asume su rol y tampoco lo exige, ojo, tampoco lo exige, por eso es una Verónica Abad 2.2, porque a diferencia de Verónica, pues lo exigía, acá no dice nada, no dice pío, entonces, ¿quién gobierna el país? Realmente estamos en un país abandonado. No tenemos un presidente de la República en el Ecuador, solamente tenemos un presidente que aprovecha de nuestros recursos para darse el tour por todo el mundo y viene a decir que ha visitado a Davos, etcétera, etcétera, pero no hay ningún resultado para el país y eso es concreto. Entonces todo esto sí genera una molestia para los ecuatorianos y ecuatorianas que trabajamos todo el tiempo estamos trabajando, levantamos a las 3 de la mañana, salimos sábados y domingos y después tenemos un presidente que lo único que aspira es dormir, entonces ahí no es definitivamente. Ahí no es. Pacha, el gobierno al parecer no ha entendido el mensaje que le dio el pueblo ecuatoriano el pasado 16 de noviembre, porque sigue con la misma prepotencia, la misma soberbia, sigue gobernando con ese estilo que ha venido gobernando estos 2 años. ¿Qué va a pasar si este gobierno sigue gobernando de esa manera y sigue mintiéndole a los ecuatorianos? Porque cuando usted lo escucha en sus pequeños discursos al presidente de la República, nos da a entender que este país ya es un paraíso. El paraíso será tal vez para algún grupo, porque en realidad la gente, la mayoría del pueblo ecuatoriano no tiene para parar la olla. Mira, decir que está gobernando es darle mucha ventaja, porque no está gobernando, es un país que no tiene presidente y que está sin rumbo. Podríamos hablar de gobernanza si él tuviera la capacidad de generar al menos una política pública en lugar de decretos de excepción, de estados de excepción. O sea, lo único que él hace, ¿no es cierto?, es tomar a la seguridad como una bandera y justificar cualquier intervención militar en cualquier barrio pobre. Es lo único que hace para salir a las noticias. Aquí no tenemos un gobierno. Lo que sí el pueblo ecuatoriano requiere es tener un gobierno y para eso tenemos que articularnos. Organizaciones sociales, los empresarios y empresarias que generan trabajo y no huyen del país. Porque también hay una parte de empresarios muy buenos que generan trabajo y están pagando los impuestos diariamente. Muy buena, mucha parte de eso. Otavalo es un ejemplo, sí, que genera economía para el Ecuador, así como los migrantes ecuatorianos también. Pese a la condición tan paupérrima que están viviendo en este momento, a la condición tan crítica que está viviendo con el mejor amigo de Noboa, que es Donald Trump, siguen generando remesas económicas para el Ecuador. Entonces, ese tipo de
demandas tiene que ser visto como un horizonte hacia donde tenemos que caminar como ecuatorianos y ecuatorianas, articularnos y unirnos. Esa es la posibilidad de poder salir de este gobierno de derecha que ha venido, por supuesto, teniendo discursos que parecieran lindos, pero tenemos que ver su origen y tenemos que aprender. No podemos tener más ni banqueros, ni bananeros, ni mandados dentro del gobierno. El pueblo ecuatoriano debemos prepararnos para gobernar y de aquí en adelante seguir organizando y con ese horizonte. Ya tenemos visto, no queremos minería, pero sí queremos una agricultura sana y limpia que proteja nuestros páramos, nuestras selvas, nuestros bosques, para poder alimentar al país, al mundo entero. Tenemos potencia para hacer economía, ¿no es cierto?, desde la agricultura familiar campesina. Por supuesto, que nos den, ¿cómo se llama estos? Impuestos cero, aranceles ceros para toda la agricultura del Ecuador, pero no solamente para el banano. Aquí tenemos cacao, aquí tenemos flores, aquí tenemos verduras, tenemos un montón de riqueza para alimentar al mundo y ese tiene que ser nuestra potencia. Por otro lado, inversión inmediata en la educación, en la seguridad social, en la salud, por Dios. No podemos estar teniendo a nuestros niños a la espera de un suero. En la Amazonía, un niño acaba de morir porque no tenía suero para poder hidratarse. Entonces, ese país no queremos y eso le hemos dicho que no. Y por supuesto, los voceros de la derecha siguen diciendo, si ustedes dijeron que no, ustedes sálvense. No es así. El Ecuador le ha dicho que no a este tipo de política y eso tiene que cambiar. Y si no quiere cambiar, ¿no es cierto?, por estos métodos que ya le hemos dicho, hay otras herramientas democráticas que tendremos que acceder, porque tampoco nosotros no estamos, ¿no es cierto?, para estar aguantando tantas muertes a diario. O sea, vamos a cerrar el año en el Ecuador con más de 9,000 personas que han sido asesinadas violentamente y todas ellas tienen familia, tienen nombres, tienen apellidos, no son solo números. Entonces, esa realidad tiene que cambiar. Por tanto, las políticas que él está queriendo aplicar no están acorde a nuestra realidad, no están acorde a nuestras demandas. Entonces, si no va a ser capaz, ¿no es cierto?, de gobernar para el pueblo ecuatoriano, entonces él mismo tiene que ponerse a un lado. Al igual que la señora vicepresidenta, no está cumpliendo ningún rol. Ni siquiera en el Ministerio de Salud puede cumplir un rol y ni siquiera puede reclamar sus derechos. Entonces, por favor, señora Pinto, tiene que renunciar por dignidad. ¿Cómo ve usted que no se permita a los asambleístas fiscalizar los hospitales públicos? Los están anunciando posibles sanciones por parte de la propia asamblea de mayoría. Mira, no pueden sancionarles. Sí, tienen el rol constitucional, la función de un asambleísta es justamente fiscalizar y legislar. Ese es el rol, es su trabajo, está cumpliendo su trabajo. Que no se permitan los asambleístas acomodarse con esa supuesta amenaza. Ojo, es el rol, es la función, le ampara la ley y la Constitución en la fiscalización y tiene que hacer, ¿sí? Yo también sabemos, sí, que la asamblea por esta mayoría comprada y todo, no les ha permitido fiscalizar algunos elementos, como el mismo viaje del presidente de la República, pero es el rol, ¿sí? Entonces, tienen que generar los debidos procesos para generar esta fiscalización que es tan importante y necesaria. No caigan en esa mentira, en esa amenaza. Y si lo hacen, sería como una especie de reconocimiento al trabajo que están haciendo. Claro, y estarían desconociendo su función. Su función, señores asambleístas, y el pueblo ecuatoriano tiene que saber, la función para lo que se están electos popularmente, con voto popular, un asambleísta es la fiscalización. Entonces, fiscalícese al Ministerio de Salud, fiscalícese al contrato del señor Lama, que en lugar de comprar medicinas compró gasa, fiscalícese al proyecto Progen, fiscalícese a todos los procesos porque es su función. Para eso están cobrando ahí. Yo creo que vamos a tener asambleístas que sí puedan fiscalizar. Aspiro que sí lo hagan y que no se queden mimetizados con esta amenaza. No sé qué te puedo decir, que no es una amenaza ni es un chantaje. Es que es su función realmente como asambleístas. Así que fiscalicen nomás, no tengan problemas con eso. Pacha, se dice que para el próximo año, de acuerdo a la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional,
es posible que se elimine el subsidio al gas y el gas suba a 10, 15 dólares. También se habla de revisar las planillas de luz. ¿Qué va a pasar si todo esto se cumple? Ay, me hace suspirar. Hay preocupación de la población. Lo que pasa es que no hay una medida de compensación. Es importante que el pueblo ecuatoriano sepa que la carta de intención con el FMI está firmado para que no exista inversión hasta el 2030, ¿sí? Ni en el sector de la salud, ni en la educación, en ninguna área social. Es la condicionante con la que el Fondo Monetario Internacional apoya a este gobierno de derecha representado por Daniel Noboa. Es esa condición, está firmado para que no inviertan en nada hasta el 2030. Ojo, ni siquiera solamente el próximo año, es hasta el 2030, porque hasta el 2030 quiere asfixiarnos, como que hasta el 2030 va a estar el presidente, pero bueno, nos quieren asfixiar de esta forma en la que nos están desabasteciendo, en la que imagínate que en el Hospital Eugenio Espejo cerraron una sala de quirófano para poner una cafetería. Y eso no es responsabilidad de los médicos, eso es responsabilidad del director del Hospital Eugenio Espejo, asignado directamente desde el Ministerio de Salud Pública. Entonces hay que apuntar en dónde está el problema realmente, y el problema realmente está en el Ejecutivo. Y eso tienen que fiscalizar los asambleístas, para eso están. Y eso no se los ha prohibido absolutamente nada. Es una obligación del Ejecutivo responder al Legislativo respecto a estos procesos de fiscalización. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el Ecuador tenemos que sostenernos en unidad, tenemos que sostenernos en asambleas permanentes para poder decidir colectivamente cuáles van a ser los siguientes pasos que tenemos que tomar frente a la ineficiencia y a la sordera del presidente de la República. Pero parte de eso, sí, justamente el día de ayer tuve una descontextualización de ni siquiera era una noticia, era un en vivo que hice desde mi canal personal, y claro, hay que ser coherente. ¿Cuál es su canal, Pacha? Pacha Terán. Pacha Terán, bueno, ahí está. Claro. Quienes quieran seguirla. Hay que ser coherente. Por favor, muchas gracias. Entonces, ahí yo lo digo claramente. Una de las tantas herramientas, ¿no es cierto?, democráticas, es la revocatoria de mandato, ¿sí? Pero esta revocatoria de mandato debe cumplir un proceso. Tienen que cumplir un año, tenemos que hacer una solicitud bien motivada, y ojalá que cuando se haga esto, pues no sea, o sea, la motivación sea también vista correctamente desde quienes hacen el CNE, porque si no, imagínate, van a decir falta motivación, y capaz no nos da paso. Pero esa es una herramienta democrática que, por supuesto, si así lo decidimos organizadamente con todos los sectores sociales, pues lo haremos, porque con esta descontextualización que ya estoy recogiendo firmas, no estoy recogiendo firmas en este momento, pucha, me han escrito de todo lado del Ecuador, donde firmo, cómo hago, me han llamado, etcétera. Entonces, si la idea fuera malintencionada, pues le salió a las revés, porque esto nos ha permitido medir, ¿sí?, cómo la gente está voluntariosa para encontrar algún mecanismo y decirle chao a este gobierno nacional. Eso por un lado. Sin embargo, invito al pueblo ecuatoriano en que en este momento no estamos recogiendo firmas, ¿sí?, pero sí tenemos que exigir organizadamente la asignación del presupuesto para educación y para salud, porque no se puede sostener un sistema de salud público tan abandonado. Si el gobierno no cumple con la Constitución, ¿es posible la recolección de firmas para la revocatoria de mandato cuando cumpla el año? Sí, por supuesto. Cuando no cumple con su plan de gobierno, este debido proceso nos permite tener una revocatoria de mandato. Y según veo, parece que no va a ser nada difícil, porque solamente con esta descontextualización ya nos permitió ver que hay mucha voluntad en el Ecuador como para recoger firmas. Así que hay que organizar el chat en este momento. Sí. Todos apoyan esa propuesta. Pero Pacha, con un Consejo Nacional Electoral que ha tenido siempre una cancha inclinada, ¿no? ¿Cómo sería o qué fortaleza se podría utilizar desde el pueblo? Con la presión del pueblo yo creo que no habría tanto problema. Tendría que haber una presión
del pueblo contundente en unión, por supuesto, ¿no? De distintos sectores y organizaciones sociales y del pueblo ecuatoriano. Porque hemos visto el actuar del Consejo Nacional Electoral, Pacha. Usted sabe cómo se actuó desde la primera instancia con cancha inclinada en los últimos procesos electorales. El pasado 16 de noviembre, Pacha, la presidenta, como que no estaba de acuerdo, no puso buena cara al final cuando tuvo que anunciar ya de cómo iba el conteo del CNE, ¿no? Porque ella incluso en cada aparición pública se cambiaba de traje y no se cambió de traje en la última. Ah, ya, no he observado eso, pero lo que sí me pareció como un poco amable para el Ecuador es que dijo que se adelanta la lengua antes que la cabeza, una cosa así dijo. Eso fue poco amable para el Ecuador y totalmente fuera del contexto, porque estamos hablando de una voluntad del pueblo que tiene que respetarse. Ahora, lo otro también es que nos olvidamos del Consejo de Participación. Es tan importante ese Consejo de Participación que le han tenido calladitos, porque desde ahí se tiene que convocar a los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral, ahora en una convocatoria pública y en una convocatoria en la que se concurse. Entonces, a eso también en Ecuador tenemos que decir, hey, Consejo de Participación, ¿cuándo la convocatoria? Porque ya este Consejo Nacional Electoral está prorrogado, si no me equivoco, por 3 años. Así es. Ya no es una función legal, ya no es una función legítima, y sin embargo continúa haciendo estas convocatorias como la consulta popular, que claro, a ellos les fue mal porque estaban interesados 100 familias del Ecuador, que gane que sí, pero el Ecuador con los 18 millones de habitantes y con la población que podemos votar, le dijimos que no, pues, y eso para el Ecuador es un triunfo importante. Pacha, ¿nos puede volver a mencionar su cuenta, su canal, sus redes? La gente está muy activa y quiere seguirlo. Está preguntando, ¿en qué redes? nos están preguntando. Por acá también me piden que le envíe un saludo muy especial y agradecerle por sus diferentes intervenciones en medios de comunicación en ese proceso de consulta popular. Bueno, y con mi nombre, Pacha, en Facebook, Pacha Terán. En X también, Pacha Terán. En el que tengo problemas un poco es con TikTok, porque... ¿Y en YouTube también está? No tengo YouTube. Con TikTok tengo problemas porque me denunciaron, entonces está suspendido. Pero ahí le tengo una cuenta chiquita, pero más que todo estamos en Facebook y un poco en X. Es complicado, vean, yo les admiro mucho cuando manejan todas las redes sociales, digo, wow, qué capacidad. Pero ahí estamos con Pachatera y ya me encuentran, ahí saludamos, escribimos, intento responder. A veces me demoro un poquito, pero sí respondo. Trata de responder. Así que muchas gracias por este espacio. Pacha, ¿qué mensaje le dejó el pueblo de Imbabura al gobierno? Porque a pesar de toda la campaña de ataque, de descalificación que recibieron los que salieron a protestar por todo lo que estaba ocurriendo el pasado mes de octubre, finalmente en las urnas le dio un severo castigo al gobierno y el gobierno decía no, que son grupos aislados nada más que están en contra del gobierno. Claro, es una práctica vieja, ¿no es cierto?, de querer minimizar a los hechos grandes. En el paro nacional tuvimos más de 70 puntos de resistencia en el Ecuador y fuera del Ecuador en las embajadas ecuatorianas en los distintos países del continente americano y del continente europeo también hubieron plantones que se hicieron en solidaridad del pueblo, pero también en contra del gobierno. Y es más, en Bruselas, sí, con los compañeros quichuas migrantes Mindalaes, se presentó formalmente una denuncia al Parlamento Europeo por el abuso de autoridad que se ha sufrido aquí en el Ecuador. Entonces, estos son elementos que sí le ha costado, ¿no es cierto?, un costo político fuerte a nivel nacional y en el Ecuador también. Pero es más, ¿se acuerdan que decían, no, si son solo 80 personas, solo es Cantón Otavalo y Cotacachi? Querían minimizar, y eso es una práctica tradicional de un poder oligárquico que quiere, digamos, decir que aquí no pasa nada. Pero y es más, habían periodistas que decían que como nunca en la historia este paro nacional no tenía resultados. Cuando teníamos ya muchos resultados, habíamos dado
¿no es cierto?, razón para que la Corte Constitucional archive 2 leyes de solidaridad que están mal hechas, y también la Corte Constitucional tiene que seguir pronunciándose frente a las diferentes demandas de inconstitucionalidad, sobre todo en la ley de fortalecimiento de áreas protegidas que permite la privatización y la militarización del 20% del territorio nacional, ¿sí? Y ya, entonces, eso por un lado. Por otro lado, también es inminente que tiene relación el paro con el resultado del no, porque el Ecuador vio que el gobierno se llevaron 3 vidas, de Efraín, de Rosita y de compañero José, dejando familias huérfanas. Tenemos un saldo grandísimo de heridos, pero la situación es que ese miedo se convirtió en coraje, y cuando el coraje superó el miedo, no va a haber, o sea, que nos detengan, porque mientras más heridos había, más gente salía a seguir defendiendo a sus niños, a su familia, a su pueblo, a su comunidad, porque así somos los ecuatorianos, somos solidarios. Y de ahí mi saludo a todas las provincias que hicieron plantones, hicieron movilizaciones, por más pequeñas que sean. Eso fue el resultado de solidaridad que nos mantiene unidos a la costa, a la sierra, a la Amazonía, a la región insular, porque en todas las provincias ganamos el no, incluso la provincia de Tungurahua, que es la que quieren banderearse. En el sector rural ganó el no. Exacto, en el sector rural ganó el no, parroquias, cantones ganaron el no, y además baja del 75% que tenía de aceptación, ¿sí?, solamente en el mes de abril, baja al 51%. Casi y sube empate técnico. 49%. Empate técnico. Claro, entonces, sí, porque es empate técnico, porque no le diferencia mucho, porque incluso el 49% es 49 punto algo más por ciento. Entonces, sí es importante entender que el Ecuador ha despertado y le ha dicho que no quiere ningún gobierno autoritario, y queremos, sí, que la participación continúe, que la participación, la democracia, mientras más participación tenemos más democracia, y no le tenemos miedo, porque aquí en Otavalo les decimos, bueno, ¿será que en enero se les ocurre hacer estas aplicaciones de políticas neoliberales? Porque él tiene que pensarlo 2 veces. Y lo último, que quería ponernos estigmas de terrorismo, de narcotraficantes, de mineros ilegales, etcétera, eso todo se fue cayendo, porque conocen que el pueblo ecuatoriano, Otavalo sobre todo, no nos han llamado pues embajadores del mundo en un momento. Sí. Y después nos dicen que somos terroristas, entonces eso decíamos, no, o sea, no hay coherencia, pues, ¿qué nos quieren? Pero todavía siguen con ese discurso, ¿ah? ¿Sabes que es un discurso súper viejo? El mismo ministro del Interior. Viene repitiéndose de gobiernos anteriores y se fortaleció sobre todo en la época de Fujimori en Perú. Después lo vienen aplicando aquí en Ecuador, ese del concepto de terrorismo, pero no les ha ido bien a ningún gobierno que ha querido aplicar ese concepto, porque sabemos que el Ecuador es un país digno, libre, trabajador, pero terroristas no somos. Somos artesanos, somos comerciantes, negociantes, somos pequeños productores de bananos también, porque hay pequeños productores de bananos, y etcétera, somos cacaoteros, agricultura, etcétera, pero terroristas no somos. Pacha, finalmente, ¿usted cree que es posible la unión de las izquierdas o la unidad de las izquierdas? Mira, el partido, o sea, las organizaciones sociales están por encima de los partidos políticos. Eso también tenemos que entender, que son las organizaciones sociales las que tienen que ir dando, ¿no es cierto?, el camino, la ruta por donde necesitamos caminar. Si las organizaciones sociales plantean que se requiere tener esta unidad, se tiene que hacer, pero que no dependa de una persona, que dependa del pueblo ecuatoriano y de un diálogo franco y abierto con las organizaciones sociales y a su vez con los partidos políticos. Ese sí es una tarea del pueblo ecuatoriano, pero que no dependa de 1 o 2 personas. Tiene que depender de una base organizada, abierta y trabajadora, la que hemos luchado durante todas estas décadas, y no solamente por ahora. Entonces, esta parte es una tarea que la tenemos que ir componiendo poco a poco, pero que sea un horizonte en el que nos guíe el proyecto político del Ecuador. Eso nos tiene que guiar a nosotros, que nos guíe el objetivo de que los jóvenes deben acceder a la educación pública gratuita de calidad, ¿sí? El tema de los cupos tiene que ser tiene que pasarse de nivel y decir, esta universidad se accede a todos los estudiantes. Para eso se requiere inversión en infraestructura e inversiones, que recursos económicos, lo ha demostrado este gobierno en los anteriores, plata en el Ecuador sí hay.
Si lo dejan de robar, aquí sí hay, entonces necesitamos un gobierno que no robe, pues, y eso sí es posible porque el pueblo ecuatoriano sí es honesto y transparente. Otra cosa es que los mismos políticos de siempre han estado en los poderes y nos han hecho pensar que eso es normal. Al contrario, tenemos que romper eso y ver nuestro horizonte del pueblo ecuatoriano como un país sin minería, como un país descarbonizándonos, con un país en el que la democracia sea principalmente la que nos guíe y participativamente lo que nos diga a dónde tenemos que irnos. Y que no nos sigan vendiendo eso de que bajo el riesgo país, ¿no? Y que con el riesgo país la gente come. Ese riesgo país baja y sube el riesgo vida, en cambio. Pero ¿quiénes se benefician? País, claro. Exacto, es un indicador, ¿no? Eso de los economistas me gustaría conversar mucho. Es un indicador inventado por el FMI, ¿sí? Mientras un país se arrodilla más, ese riesgo país supuestamente baja y hay inversión extranjera. ¿Extranjera inversión de dónde? ¿De quién? ¿Para quién? ¿No es cierto? Porque mientras ha bajado el riesgo país, el riesgo vida en el Ecuador ha subido muchísimo. Por eso vamos a cerrar con una cifra lamentable de más de 9,000 personas que han sido asesinadas violentamente. Entonces, ese riesgo país es un indicador realmente inventado, no nos representa y no nos garantiza una estabilidad laboral. Ese riesgo país, mientras sube, también exige que baje los derechos laborales, exige que baje los servicios de salud pública, exige que baje la inversión en el sector del seguro social. Entonces, mientras nos abandonan todas las políticas sociales, sube el riesgo país o baja el riesgo país. Unas cosas, esos indicadores son unos no pocos son, que se benefician. Son inventos del FMI para beneficiar a sus amigos. Claro, los que tienen los bonos de la deuda. Pacha, queremos agradecerle por su tiempo. Todavía nos siguen preguntando dónde, cuándo firmo la revocatoria. Ya nos hemos de organizar para eso en su debido tiempo. Por ahora, a exigir los recursos de asignación para salud, para educación pública, para todas las áreas sociales que la Constitución bien ya lo indica. Así que lo roto en su debido tiempo, mayo 2026. Gracias, Pacha. Gracias a Pacha Terán, ex candidata a la vicepresidencia de la República, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.